Vivir con Sentido, un programa que te apapacha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Luis Adame y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Vivir con Sentido, un espacio de aprendizaje y de apapacho. Hoy platicará con nosotros el psicólogo José Ramón Ramos Silva. Gracias, Luis. De ese tema tan complicado que vivimos diariamente, que es el no poder controlar las emociones. Estallamos fácilmente, nos metemos en problemas. José Ramón nos va a decir cómo manejar nuestras emociones y tener una mejor relación con nuestro entorno. Estoy seguro que el programa de hoy nos va a ayudar a todos a crecer como seres humanos. Muchas gracias, José Ramón, por el tiempo que nos dedicas. Al contrario, Luis, gracias por su amable invitación. Gracias, Ana Paula. Gracias, Luis Felipe. Aquí estamos con mucho gusto. Pues fíjate por que... primera vez en Radio 620, la música que llegó para quedarse. Bienvenido. No sé si sigue siendo ese lema, ¿verdad? Yo creo que se refieren a Ana Paula, ¿no? Que llegó para quedarse. No, pues la creo música. Que responde. La Claro. Pues muchas gracias por el traslado. Sabemos que vienes de lejos, etcétera. Con mucho gusto. Yo le decía aquí a Luis Felipe que cuando es mi primera vez, prefiero llegar con mucho tiempo de anticipación. Ajá. Para no andar con las prisas de última hora. Pues fíjate que Luis Felipe, que te sigue mucho en tu trayectoria, nos va a platicar un poquito más de ella. Gracias, qué amable. Gracias. Cómo no, sí, José Ramón Ramos Silva es conferencista y motivacional interactivos en foros nacionales e internacionales. Él es psicólogo egresado de la UNAM. Su formación continua en la Universidad Iberoamericana y en San Diego State University. Es miembro activo de la ATN, que quedamos que es la Asociación de Talentos Humanos. Talento Humano. De Desarrollo de Talentos Humanos. Tiene una certificación internacional como líder de yoga de la risa y geloterapia. Es máster en programación neurolingüística, coaching trascendental y de terapia de campo mental. Es autor del bestseller Bienestar Integral, Técnicas de Negociación, Competitividad Empresarial Siglo XXI y Autoestima de Clase Mundial. Y como si fuera poco, es presidente fundador del Mundo del Bienestar Integral AC. Muchísimas gracias por estar conmigo, José Ramón, que presumo que somos muy buenos amigos. Pues gracias, qué honor, amigo Luis Felipe. Y lo digo al aire porque quiero que la gente sepa con quién me codeo. Qué amable. Pues gracias. Escuché por ahí que la calidad de vida depende de las emociones. Oye, me sorprende tu gran capacidad de audición, de escucha. Sí, pues eso es un lema que tenemos en nuestro libro, Luis, que dice: la calidad de vida depende de la calidad de nuestras emociones. Ajá. Y nuestras emociones son elecciones. Así de fácil. Así de fácil, pareciera muy simple o simplista, y sin embargo, por fortuna, la ciencia lo ha demostrado que así es. Así, y ahorita nos lo vas a explicar. Sí, desde luego, con Fíjate mucho gusto. que en cuanto mandamos al YouTube y a las redes sociales que venís para acá, sí, mucha gente empezó a comunicarse con nosotros, ok. al Telcel, al teléfono, sí, etcétera, ¿no? Y nos decían, nos interesa muchísimo. Qué bien. Y estamos seguros que nos va a dar muchos comos. Pues de eso se trata. De eso se trata. Fíjate que durante muchos años yo siempre, pues no sé si protestaba o cuestionaba a autores, colegas, decía, ¿por qué no dan sus secretos? O sea, si ellos ya supuestamente tienen el know-how de cómo manejar las emociones, cómo manejar las relaciones de pareja, en el trabajo, etcétera, ¿por qué no dicen sus secretos? ¿Verdad que sí? Entonces, pues yo me propuse escribir este libro hace ya muchos años, que ahorita ya va en su tercera reimpresión en Trillas, y pues hablamos precisamente del ABC, entre otras cosas, como es el tema de hoy, para el manejo de las emociones. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Bienestar Integral. Bienestar, pues sí, suena bonito, Bienestar ¿no? Integral, de Editorial Trillas. Está muy prometedor, ¿no? Pues sí, muy ambicioso, también prometedor. Pero ya desde el título, más ¿no? sí yo les digo, sí les cumplimos, porque sí estamos diseñados para conservarnos vivos, sanos y experimentar placer 86.400 segundos de cada día, o sea, hace 24 horas. Y entonces la ciencia, porque bueno, yo les digo, no son lo que comentamos aquí, no son opiniones personales, sino es lo que ya la ciencia ha demostrado de que sí es posible, ocurra lo que ocurra, como dice en la cuarta de foros de nuestro libro, ocurra lo que ocurra o haya ocurrido en nuestra vida. Porque en ocasiones nos encontramos con historias muy tristes y con personas también que en ocasiones justifican que ellas no han logrado sus metas y objetivos debido a esa infancia difícil. Y sí, pues hay historias, sí, realmente, en general, tristes, difíciles, de violaciones, de maltrato, carencias, deficiencias, etcétera, y sin embargo,
cuando una persona logra aprender cómo manejar sus emociones, porque también queremos ser muy claros en ese sentido de que hay quienes hablan de controlar las emociones. Y eso no es posible. Y eso no es posible. Yo les digo, controla que no exhale el popo. Sí. Pues son energías naturales que están en nuestro organismo y que cuando nosotros intentamos controlarlas, pues ya no hay explosión, sino hay implosión, y eso es más grave. ¿Nosotros cómo podemos empezar? Por ejemplo, yo voy a querer tener una estabilidad emocional. Uh-huh. Como tú dices en tu libro, es prometedor, ¿no? Sí, gracias. ¿Cómo puedo yo empezar? Así, humilde, terrenal, ¿no? ¿Cómo puedo yo empezar? Sí. ¿Qué son las emociones? Ahorita te digo, hay quienes me dicen, es que no creo que a mí eso me funcione, porque a veces a lo mejor lo ven un poco simple, sin embargo digo, mira, hasta este momento a los de este planeta sí les ha funcionado. Y entonces sí es posible. Primero, Luis, lo que yo manejo ahí es asume tus emociones. O sea, se requiere una fuerte dosis de honestidad emocional. Que si en este momento de tu vida estás, como decimos coloquialmente, que te carga la tristeza, pues que lo digas. Estoy muy molesto, muy enojado, o muy triste, muy decepcionado. Que lo aceptes. Que primero que lo aceptes. Asumir es aceptar. En este momento, incluso de acuerdo a nuestro protocolo, decimos, sí admito, asumo y acepto que en este momento de mi vida me siento muy, y ya cada quien dice, triste, molesto, enojado, etc. Primero. En la segunda parte, o mejor dicho, en la segunda paso de nuestro protocolo, es decirle, de esto que tú sientes, ¿qué tanto lo sientes? ¿Cuál es la intensidad? Uh-huh. Y si estamos hablando de podríamos decir, de un termómetro emocional, al menos aquí en México, que la máxima calificación académica escolar es de 10, pues del 1 al 10, ¿qué tanto lo sientes? Uh-huh. Y si la persona nos dice 8, 9 o 10, pues sabemos que es muy intensa. Uh-huh. Le volvemos a preguntar, que es parte también del protocolo, ¿dónde lo siente? Aquí ya manejamos entonces, Luis, lo que sería la parte psicocorporal de las emociones. Hay personas que lo sienten en el pecho, en el estómago, en el plexo solar, en la cabeza, en la espalda. Todo eso tiene un simbolismo, tiene un significado. Sí. La emoción parte de la mente y te lleva al cuerpo. Sí, definitivamente. Y te lleva a la conducta. Tal cual, así es, sí. ¿Tú cómo puedes identificar la emoción? Ajá. Porque pues mucha gente se confunde, ¿no? Sí. Yo llego a un trámite burocrático y la verdad es que por más ganas que le echo, termino estallando. Sí, ahí es donde distinguimos, Luis, lo que son los eventos, los sucesos, los acontecimientos, las circunstancias. Todo ese cúmulo de eventos nosotros le llamamos detonantes, solamente son detonantes, no son la causa. Porque yo les digo, si nosotros decimos que eso es la causa, entonces yo me sintonizo con lo que yo llamo coloquialmente con el síndrome de Mario. Cuando escuchan este concepto dicen, ¿qué es eso? Digo, mira, es el síndrome de marioneta. Es decir, si yo digo que por los trámites burocráticos, si yo digo que por el tráfico, la contaminación, la calor, como dicen en mi tierra, pues entonces yo estoy a merced de los vientos. Ajá. Porque siempre va a haber estímulos amenazantes en mi vida, aquí y en China y en todas partes. Y no te responsabilizas. Así es. Es la proyección, sí, ¿no? En integración emocional lo manejamos como proyección. Exactamente, así es. Ajá. Entonces, primero yo digo, a ver, ¿qué acaba de ocurrir en tu vida? Y bueno, pues a veces hay pérdidas, hay accidentes, hay enfermedades, un sinfín de acontecimientos que sí no son para menos para que la persona pueda sentirse así. Más eso, reitero, solamente son detonantes. La verdadera causa, Luis, siempre está dentro de nosotros. Hay una historia. Una historia, exactamente, que nos lleva a una forma muy particular de percibir la vida. Oye, la emoción se hereda. ¿O hay emociones que se heredan? Yo digo que sí hay cierta predisposición, porque bueno, pues ya está muy avanzado lo que se llama la epigenética conductual de mi amigo Bruce Lipton, que acaba de estar aquí en julio, con Joe Dispenza y también con Greg Braden. Son 3 de nuestros grandes maestros con quienes nos hemos capacitado para ver precisamente la parte científica de las emociones y también de la mística y de la espiritualidad. Ya ves que también tiene muchos estudios muy serios sobre la oración y sobre la meditación. Entonces sí hay podríamos decir, cierto componente de herencia, mas no es todo. Precisamente siguiendo a Bruce Lipton, él dice, todo puede cambiarse con nuestros pensamientos, por eso reiteramos. Yo difiero un poco en el sentido de que se hereda.
¿no? Porque las emociones las sientes tú adentro. Sí. No, si no es una proyección, desde mi punto de vista, Claro. No, es que mi mamá era muy triste y entonces por eso yo soy triste. Es una proyección en mí desde mi Desde luego, punto o sea, de vista. digo, el componente, podríamos decir, hereditario es mínimo. Ajá. A eso me refiero, o sea, sí hay cierta predisposición en una familia de alcohólicos, bueno, pues hay cierta predisposición a la tristeza, a la depresión, al suicidio, al cáncer, etcétera. No, y evades el de la responsabilidad. Exactamente, sí, claro. evades diciendo, es que en mi familia todos son nerviositos, entonces yo salí nerviosito. No, Bueno. esa es tu responsabilidad. Ajá. Si hablando en términos de proporciones, yo diría una microdosis de herencia puede ser que sí. Más así, y es aquí donde viene la propuesta nuestra, uno puede asumir la total responsabilidad de lo que nos ocurre. Reiteramos, ocurra Estoy lo de que acuerdo. ocurra, sea lo que sea, yo puedo en este momento aprender o a reaprender. Decimos, ha sido muy exitoso en aprender a estar mal, porque ya en nuestros cursos, talleres o sesiones particulares, pues hablamos muy de frente y a los ojos y al grano, como dijo mi amigo el dermatólogo. Entonces decimos, mira, sí, no dudo que haya sido muy difícil para ti toda esta historia. Sin embargo, inclusive le reiteramos, ¿realmente quieres optar por una mejor calidad de vida? Y pues nos dice que sí, como tímidamente, como que no muy comprometido. Digo, no se oye, más fuerte, con pasión orgásmica, de tal manera que la persona realmente se asuma responsable de eso que quiere emprender. Ajá. Y si realmente es así, entonces ya le empezamos a compartir el protocolo para estar siempre bien, 86.400 segundos de cada día. Y es que además es cierto, Sí. yo estoy de acuerdo contigo, no hay una sola emoción, una sola que no se pueda sanar. Así es. Punto. Totalmente. Son emociones, o sea, una cosa son las cosas químicas, físicas, fisiológicas, pero emociones no hay una sola, y eso es lo que, por ejemplo, nosotros manejamos en integración emocional, ¿no? Claro. No hay una sola que no se pueda. Por Así mucho es. odio que sientas, por mucha tristeza, no hay una sola que no se pueda solucionar. Aquí el tema Exactamente. es que tú quieras. Que te hagas tú quieras responsable, sanar, que te exactamente. hagas responsable. Que dejes de proyectar para empezar. Y que pidas la ayuda, ¿no? Y si no puedes, si te sobrepasan, que Sí. pidas ayuda. Así es. Exacto. Aquí precisamente, antes de esto yo le decía, bueno, ¿y cómo identificamos la emoción y cómo identificamos qué tanto tengo que trabajar en términos de, pues no sé, de responsabilidad, de empatía, de inteligencia emocional? Ha de ser dificilísimo, ¿no? Pues pareciera, Luis, sin embargo sí es posible. O sea, por eso te digo, el primer paso es decir, a ver, ¿qué sientes en este momento? ¿Yo? ¿Qué sientes? No, pero yo estoy bien a gusto. Calor. Bueno, No, entonces yo estoy a gusto. ¿Cuál calor? Tú- aquí ya, ¿Ella por qué contesta por mí? bueno, No, yo creo que hay confianza, ¿verdad? Así Hay es al confianza. principio y ya después hasta sin fianza. Bueno, Fíjate que a mí me gustaría, Sí. para tratar de contestar un poco la pregunta de Luis, Sí. decir lo que has dicho tú, como yo lo he entendido. claro, Haz de cuenta, yo lo que pienso es, o lo que entiendo es, sucede algo afuera de mí, algo Sí. afuera de mi cuerpo, y mi cuerpo genera una energía. Pasa algo chistoso afuera, y mi Me cuerpo río. genera una energía que me hace reír. Pasa algo triste, mi cuerpo genera una energía que me pone triste. A eso yo le llamo emoción. La pregunta es, no me pongo triste o no me río por lo que sucedió afuera, sino hay algo en mí que hace que yo eso que estoy viendo o eso que estoy observando afuera genera esa energía en mí. Es un Por detonante. lo tanto, el poder ver lo que está sucediendo afuera me da a mí señales de identificar lo que estoy sintiendo. y así de es. cómo estoy por dentro, ¿no? Bueno, quedamos en que cómo podemos identificar las emociones. Yo tengo una curiosidad personal. ¿Cuál es la emoción más común? Me imagino que debe haber un tambache de emociones, pero hay una que se debe destacar. Sí. ¿Cuál es? Pues mira, entre las comunes que yo he visto es el miedo, que a veces se confunde con temor, Ajá. sí, o con fobia, ya sí es de otro tipo en el sentido de que es un miedo irracional, pero también la tristeza, el enojo, el coraje que se va derivando según la intensidad en odio, rencor, resentimiento y deseos de venganza. Órale. Entonces, pareciera, bueno, la ciencia nos dice que realmente es simple, sin embargo, hay quienes dicen, ¿y por qué lo voy a perdonar tan pronto si me hizo esto? O sea, tienen El una orgullo, memoria fuera de serie para almacenar, para albergar en sus células todo este odio, rencor. Digo, es como si tú tomaras
cóctel. Yo incluso les digo en los talleres o cursos, digo, ¿cuál es tu jugo favorito? A ver, yo te diría, ¿cuál es tu jugo favorito, Luis? Ana Paula y aquí mi amigo Luis Pues el Felipe. verde es el que mi esposa me da. El verde es manzana. vida. Y aquí el de manzana. Yo de manzana. ¿Y Luis Felipe? ¿El qué? ¿Tu jugo ¿Tu favorito? jugo favorito? ¿Jugo? El que más disfrutas. Ajá, sí. Verde también. El verde El también. ejemplo aplica igual, ¿no? Exacto, mira, entonces a cada uno de esos jugos de verde, de naranja, de manzana, le pones yo le llamo 3 en 1, la fórmula 3 en 1, que es una gotita de ácido sulfúrico, otra de muriático y otra de nítrico. ¿En qué se convierte ese jugo? Sí, veneno. En veneno. Y entonces, lo absurdo del caso es que una persona, sabiendo que eso le hace daño, Se lo toma. se lo sigue tomando. ¿Y por qué lo voy a perdonar? ¿Y por qué me hizo esto y lo otro? Y bueno, te digo, una memoria excepcional. Y entonces digo, pues realmente, por eso es la pregunta recurrente de bienestar integral. Si realmente quieres optar por una mejor calidad de vida y estás dispuesto a hacer lo que se requiera para lograrlo, entonces lo único que requieres hacer es que lo asumas. Paso número 1, asúmelo. Aceptarlo, sí. Número 2, entonces ya vienen ciertos movimientos psicocorporales. Bueno, le preguntamos también que dónde lo siente, en qué parte de su cuerpo lo siente y también en qué tanto lo siente, la intensidad del 1 al 10. ¿Sí? Y también, hacemos la diferencia entre lo que son sensaciones, emociones y sentimientos. Las sensaciones son corporales y también son totalmente naturales. Una persona tiene hambre, tiene sed, calor, frío, sed, etcétera, es totalmente natural. Así también las emociones. Ya los sentimientos ya son elecciones. ¿En qué sentido? De que si una persona no libera en su momento el enojo, pues se convierte en odio, rencor, resentimiento y deseos de venganza. Valga. A ese grado, Fíjate según que, la intensidad. En psicoanálisis lacaniano se va mucho al uso de la palabra, ¿no? Ujú. Y a mí me llama mucho la atención el caso del sentimiento, que se divide en sentimientos, ¿no es Ujú. cierto? O sea, siempre que hablas de un sentimiento, hablas de algo inventado, algo que tú estás formando. Que no sea existe magnificado, por sí, claro. Sí, se lo han magnificado. Así es, ¿no? sí, es muy cierto. Y entonces ya se le dice que si está dispuesto a hacer lo que se requiera para lograrlo, y entonces empezamos con ejercicios psicocorporales. A ver, tú dijiste al principio que Sí. una de las emociones más frecuentes es el miedo. Ajá. Y que se confunde a veces con temor. Con temor, muy buena observación, Sí, Luis. Mira qué memoria. ¿Cuál sería la diferencia? Sí, muy y buena. ¿Cómo podría yo...? Excelente. Identificarlo. Mira, Como ejemplo, ¿no? Así es, el miedo es una reacción totalmente natural, Ajá, innecesaria además. ¿sí?, hacia algo. De hecho, es dentro de lo que llama Paul Ekman y de Daniel Goleman, emociones básicas, o sea, son universales. Ajá. Estas reacciones naturales, biológicas, nos mantienen con vida. Porque ¿qué pasaría si una persona no le tiene miedo A nada. a nada? Al Y de hecho camión hay que personas, viene. así es, hay personas que tienen una ligera o más fuerte disfunción en el hipotálamo y pueden aventarse al vacío pensando que van a volar. Entonces, esas personas temerarias que se arriesgan a todo eso y realmente pues ahí se la juegan o bien ahí se quedan. Entonces, el miedo, dentro de un término, podríamos decir, natural, normal, estadísticamente hablando, nos previene de peligros. Exacto. Que si O sea, no, nos dice, que si "Ten nos cuidado". exponemos a ellos, pues hasta ahí quedamos. Son focos rojos. Así es. Es una Ay, yo estoy de acuerdo, Así no es. hay que satanizar el miedo. No, al contrario, o sea, si no Exacto. tienes Necesario. miedo, Es necesario, tiene su Sí. lado de luz también sí, y tiene desde su luego, lado de sombra nos cuando te previene para paraliza. estar aquí y ahora. Ahora, Ajá. el temor, ahí viene, a mí me encanta lo que es el poder del lenguaje, porque viene de la palabra theos, del griego theos, que es Dios, Dios. y mor mortis, del latín muerte. ¿Qué significa entonces en esa conjunción, en esa integración? Que cuando yo tengo una sensación de esa naturaleza, y es que incluso en los procesos a veces la gente dice, ya no creo ni en Dios, ya no creo en los demás, ya no creo ni en mí mismo. Entonces, ese no creer o no confiar en algo superior, en los demás y en sí mismo, pues son los precursores, esos 3 pensamientos son precursores del suicidio. Valga. Entonces, en el temor es imaginación y fantasía. ¿Y qué pasaría si tiembla? ¿Y qué pasaría si un tsunami o surimi? Tsunami. Un tsunami en algunos casos. En algunos casos. O sea, y si me corren, y si no me liquidan, y si me inventan, y creo que ya están hablando mal de mí, que Claro, temes a tu O sea, qué supervivencia. horrible, ¿no? temor. Entonces, creo que estoy tan solo, y de ahí también 2 palabras que son muy significativas, lo que es la soledad y la desolación.
La soledad se dice que en la Edad Media era el gran anhelo de los místicos y que incluso tenían un mudra, un signo sensorial, que señalaban el sol con el dedo índice para estar en soledad, como una especie de soledad acto. viene con, Sí, tiene claro, que ver con sol. edad, Claro. el momento de estar con Dios. Mientras que desolación es estar totalmente solo y solo en todo, ¿sí? Cuando una persona experimenta esa sensación de que ya la vida no vale nada, y como yo digo coloquialmente, y si es de Guanajuato peor, entonces en ese momento pues la persona ya no tiene motivo para vivir. Y su siguiente paso, el suicidio. Pues sí. Es una, Ya exacto, sea lo ven que como se una lance opción más. viable. Es de la desesperanza, nosotros Sí, la conocemos la como total, desesperanza. exactamente, así es el equivalente. Y regresándome un poquito, ¿cómo puedo yo manejar el temor? Así es. Bueno, ahí manejamos, parte de nuestra intervención ahí es vía manejo racional emotivo. Por un lado y también por el otro, el aspecto psicocorporal. Entonces, la persona que está en esos estados tiende a ser catastrofista en el uso del lenguaje. Y entonces de todo lo que ocurre en su vida dice que es algo horrible, terrible, catastrófico, insoportable, intolerable e injusto. Yo digo, pues ¿para qué quieres enemigos? Esos son indicadores de que esta De que persona, esa tiene un persona- problema de temor. Sí, y pues no solo de temor, sino de TAC, de ansiedad, de angustia, de TOC, etcétera. Pero yo, por ejemplo, si soy familiar, a través de esos indicadores ya puedo Sí, contribuir solo al que, diagnóstico. ¿qué pasa, Luis y Ana Paula? Que esos lenguajes cotidianos, que son tan tóxicos, tan nocivos, tan destructivos, Tan tóxicos. pasan por algo normal. Pues ¿cómo que no va a ser horrible, terrible, si mira el calor, si la manifestación, si el meeting, si me cerraron el paso? Digo, bueno, ok. Claro, y en México estamos muy acostumbrados O sea, a es que es decir, horrible, es que es fue horrible. horrible, ay Te no, llevas España, al ¿cómo programa. estás? Mal. Y cuando Sí. realmente es así, ¿qué usan? Y entonces yo les digo, bueno, pues hay que usar el uso adecuado y dimensionado del lenguaje, porque todo lo que es se dice desde el punto de vista psicolingüístico, si es horrible, terrible, catastrófico, insoportable, intolerable, ya no tiene remedio, ya no hay remedio. Entonces el cerebro ya no te da recursos para afrontar eficazmente estos desafíos. Al cliente lo que pida. Así Si es. tú crees que es horrible, Y así entonces será. ya, así será. Estoy de acuerdo. Y entonces le digo, mira, la ciencia ha demostrado, y bueno, PNL en acción y otras fuentes, que dice, mira, de todo lo que ocurre en la vida, solamente puede haber algo molesto, difícil, desagradable, doloroso y o desafortunado. Si yo digo que es algo molesto, difícil, desagradable, doloroso o desafortunado, es manejable. Lo demás ya no es manejable. Ejemplos de algo que es molesto. Yo digo, bueno, pues molesto es un mosquito, para mí es un mosquito. Mas si yo de eso que es mínimo, digo que es horrible, terrible, pues mi cerebro ya me está dando una gran descarga de adrenalina, de catecolaminas, de Y glucocorticoides. lo magnificas. Y ya lo magnifico, y esa percepción, porque este es un componente primordial, principal, nuclear en el manejo de las emociones. Claro, porque para ti, a lo mejor un evento que para ti no es tan grave, para alguien puede ser el fin de su vida. Es el fin de su vida. Entonces, digo. lo que hacemos los terapeutas es poner en perspectiva. Ándale, exactamente. ¿No? Y Sí. hacer que puedas voltear a ver otro lado, porque Así luego es. no puedes. Solo es molesto. Exactamente. Bueno, decías que el temor y el miedo, la desolación, desolado. ¿Qué otra emoción fuerte hay que Sí. existe, que tengas? Pues mira, el enojo, como decíamos también, Luis, que va desde algo muy inmediato. Si una persona cuando no le sale algo inmediato, pues se enoja, le da coraje, molestia, malestar. Que eso puede ansiedad. traer consecuencias Sí. complicadísimas, ¿no? Así es. Y fíjate Más que si también esa- tiene sí. su comparativo, ¿no? Hay mucha gente que confunde el enojo con la frustración Ujú. y es Sí. totalmente distinto. Así es. Y de hecho también Sí. hay otras que se contraponen. Por ejemplo, gente que cuando tiene miedo ataca y se enoja. Ujú. ¿no? Ah, sí. Entonces se Se esconde enoja, el enojo con el miedo. Exactamente. ¿El enojo no es un Sí. mecanismo de defensa también? Te digo, en principio sí, o sea, de hecho, dentro de las emociones universales, Ujú. que son muy válidas, entre ellas es el miedo, es el enojo, es la alegría, es la tristeza, La culpa. es no, la culpa no está entre La vergüenza entre sí, esas. ¿verdad? Tampoco. ¿Tampoco? Ellos, unos le llaman así literalmente Yes. repulsión o asco. Órale. Órale. Sí, digo, si una persona, por ejemplo, ¿Como rechazo? sí, el rechazo a algo, por ejemplo, dicen, si una persona no tiene esa sensación biológica natural, entonces
come un alimento en descomposición, o sea, porque no se percata, ¿verdad?, de que está en descomposición, pues se lo come y puede tener consecuencias. Entonces, como que todas esas emociones nos permiten, que también pueden ser sensaciones, nos permiten preservar la vida. Más ya cuando le ponemos de nuestra cosecha, ¿verdad?, entonces sí ya se mezclan, viene una gran descarga de catecolaminas, de glucocorticoides, de intoxicación extrema. Ahí donde estallamos. Ahí sí ya valió para 3 cosas: primera, segunda y tercera. Así. Híjole, Sí. y si vuelve a valer, pues otras No, tres, pues ¿no? entonces el enojo, del coraje, del odio, rencor, resentimiento y deseos de venganza, como te digo, o sea, hay personas que están aferradas en que no van a perdonar por nunca jamás a ninguna persona, aunque se venga y se le hinque y le pida perdón y vaya a Chalma y ya vaya. Nomás no, ¿verdad? Nomás no, y así se van. O sea, me ha tocado ver tristemente, yo así le llamo, personas que no se pueden ir en paz de este mundo porque traen ese resentimiento hacia alguien, y va la persona con la cual haya tenido alguna diferencia, y uno diría, bueno, pues son personas muy ajenas, muy lejanas. O sea, ¿cómo te explicas que entre relaciones de madre, hija, o de tía, sobrina, o de hermanos, por cuestiones de herencia, por ejemplo, por cuestiones de traiciones o mentiras, etcétera, etcétera, que bueno, pues todos aquí no es de infidelidades o juicios, sino simplemente así ocurrió, y digo, así ocurrió. Digo, pues sería muy fácil que esa persona se liberara, porque finalmente la persona a quien beneficia la liberación es a ella. Claro. Pues se van muy mal, desafortunadamente. ¿Sí? Pues mira, ya están llegando muchas llamaditas. Ah, pues a ustedes, Tienes tu qué rating. bueno, gracias, amigos. Pues ahí te voy con la primera. Sí. Está anónimo, está bien, ¿no? Sí, qué bueno. Los papás, cuando golpean a los hijos y les dicen que se aguanten, bueno, muy clásico, ¿no? No, pues Ahora se aguanta. mira, Sí, aguanta. Aguántese. A lo largo de la vida uno se adiestra. Esto es entre comillas, ¿verdad? claro. La pregunta es si esto logra que se guarden los sentimientos, se quede uno con los malestares y no se saquen. Es una especie de olla de presión el no liberar las emociones. Pues va ligado con lo que decíamos de por qué la gente Totalmente. explota, ¿no? Totalmente, Luis, y yo tengo varios casos de la vida real de personas que me han llegado en esos estados, y yo les digo, sí o sí, acostumbro a hablar muy directo y fuerte a los papás. Digo, mira, si tu meta es que tu hijo, digo porque me llegaban niños a veces de 3, 5 años, Híjole. si tú quieres que tu hijo sea delincuente, sea homicida, suicida, o con alguna Adicción. adicción, distorsión, te felicito, lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Oye, ¿cómo crees? No es para tanto. Digo, bueno, pues entonces síguele, ¿sí? O sea, imagínate que una persona, Luis, Ana Paula, Luis Felipe, un niño de 3, 5 años, diga el papá que ya no puede con él, Claro. que ya tiene 30, 40, fuerte, 50. ¿no? Oye, pues ¿cómo? Un chamaco. Entonces hay que contenerlos, hay que hablarles de manera firme. Yo digo, para mí la fórmula es firmeza amorosa. Sí, ¿verdad? Y que Los sea la límites, primera. sí. Digo, yo tengo una niña de 5 años, así como ves, de 5 años, donde también a veces se quiere pasar de lista, ¿verdad? Y entonces, ¿de a poco? Y yo le digo, mira, conmigo, mi reina, a la primera. Y ya cuando me ve hablando así, lo hace porque lo hace. O sea, sí, todos aprendemos a chantajear, a manipular. Y reitero, gran parte del comportamiento humano es de carácter situacional. Es decir, nos comportamos así donde nos permiten. Claro. Donde hay reglas claro. y normas, y a la primera dicen, así no, punto. Yo he visto en los Trump, súper- aquí no pasas. Sí. Pasarán allá, Tapas pero con aquí no pared. pasas, punto. Yo he La visto en gente el se alinea súper o se alinea. cómo el niño le exige a la mamá, la patea. Sí, y así, mira, con 2 yemas. Pero fíjate que ese es un tema, a mí me apasiona mucho, la verdad. En los ejemplos que estás poniendo, y hablamos de cuando uno tiene emociones y que atrás de la emoción hay algo. O sea, que la emoción es simplemente un síntoma de ese Sí. algo que hay. Ah, claro. En el caso de los papás, hay un temor Sí. tremendo a ser padre. O sea, están asustados, tienen miedo, no saben cómo. Sobre todo si no lo agarran esperaban. ejemplos, no, pero es algo que hay que atender. Ah, no, claro. Es algo que hay que Sí. atender, o sea, hay que verlo como algo que ellos están padeciendo y Así que es. debe ser atendido, porque sí hay, a mí me llegan bastantes ejemplos, sobre todo de mamás, que me dicen lo insoportable que es ser mamá y lo que el hecho de ser mamá le quita
que no puede decirlo en la sociedad. Ya no puede usar tacones muchas veces, atender al niño es totalmente insoportable y socialmente no lo puede decir. Y entonces van al consultorio a decírmelo con una culpa tremenda, claro, porque dicen, es mi hijo y me siento mal de sentir esto por él. Y entonces aquí es donde entra lo que estamos manejando, las emociones. Hay algo también en esos padres que no saben ser padres, que se los impide hacerlo. Pero además hay algo que no han sanado, ¿no? Muchas veces ni siquiera es que sean o no padres, porque eso luego es irrelevante. También pasa con la gente que tiene perritos o que tiene gatos, o sea, más bien te lo detonan. O sea, los hijos detonan en ti. Tú no puedes, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, o sea, se te atraviesa un taxista y lo odias. No puedes odiar a alguien que conociste 20 segundos atrás. Solamente detonó en ti el odio que había. Igual traías. Tu hijo detona en ti tu frustración, tu decepción, tu odio, todo lo que traías adentro de ti desde antes, lo detona. Y llámalo hijo, llámalo jefe, llámalo subalterno. Es algo que tú tienes que resolver por ti mismo. Así es. Lolita, para felicitarlos a todos, como cada lunes escuchándolos, Erika y David. Saludos a su excelente invitado. Hombre, qué amable. Gracias, Lolita. Igual a ¿Qué Luis. te tomas, Lolita? Gracias. Ana Paula y Luis Felipe. Muchas gracias. María Ernestina López Gudiño. Muchos saludos a toda la mesa. Qué útiles son estos talleres. Ay, es que Morrison tiene una letra bien. A ver, lo yo no le entiendo. Dice, a pesar de tomar talleres de manejo de emociones, hay cada personita que me saca de control. ¿Dónde puedo comprar el libro del invitado? Gracias. ¿Dónde lo puede comprar? Bueno, mira, se puede conseguir en nuestro propio consultorio, también se puede conseguir en los centros culturales Trillas que hay en toda la República. Aquí hay varios, aquí hay, puedo decir 3. Está uno en Parque Delta, otro aquí en Cuauhtémoc 1200, esquina con Miguel Lauren. Está uno también en Belisario Domínguez en el centro. Sí. Ya le entendí. Sí. Muchos saludos a toda la mesa. ¿Qué útiles son estos talleres radiales? Radiales. Radiales. Sí, Okay. sí, gracias, don Luis. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Bueno, tenemos a Miquita García. Bonito nombre, ¿no? Miquita. Okay. Si mi hijo está triste, estoy triste. Si está contento, estoy contenta. Es una codependencia. Sí, pero una proyección es también. el síndrome de Mario, o sea, todo depende de cómo esté el ambiente, así voy a estar yo, ¿verdad? No, yo requiero asumir la responsabilidad total de lo que me ocurre. Si no, eres una hoja soplada por el viento. Y habla también de una incapacidad de pararse sola por sí misma en la vida. Claro. Necesita un sostén. Y de serte responsable de tus emociones. Sí, bueno, de tu vida. sí, aparte de todo, ya la estamos regañando, oye. No, pero se puede acercar con el licenciado. No, pero exacto, pues ¿qué le podemos decir? Si está hablando, está pidiendo ayuda. Sí, pues encantado de la vida en lo que podamos apoyar a este noble auditorio, con mucho gusto. Muchas gracias. Claro. Rosy Canales, para mí es imposible tener trato con un burócrata. Ay, mira, yo puse el ejemplo. Ya voy predispuesta, pues ya lo está diciendo. No, pues ya con el arma desenvainada. Pues ya, así. Rosita Empiezo Canales. con una sonrisita y termino echando pestes. Yo la verdad, esto nos pasa a todos. Sí, pues es ahí donde viene precisamente que pero si no bien hay una todos. generalidad, como a veces se dice, todos los hombres son iguales, todos los burócratas, bueno, No. yo que sí, porque finalmente, mira, yo voy a hacer un trámite, ¿sí? De mí va a depender si ese trámite lo logro y si es ágil y si es amable. Y si lo De hace, mí va a estoy depender. de acuerdo. Sí. Con la actitud con la que vayas, o sea, Así yo acabo es. de ir al Ministerio Público, iba con toda la actitud de me la voy a pasar bien, porque es una experiencia diferente, nunca he ido. Ándale, y esa es la ¿sabes palabra. qué? Me la pasé Sí. increíble. Claro. Bueno, así ya como digo, ya vamos a la recta final, ya ni modo, ¿no? ¿Cómo nos podemos liberar de esos, de esas emociones tóxicas? Mira, yo tengo una pregunta muy concreta. Sí. ¿Cómo me puedo yo blindar para evitar que personas tóxicas vengan y me chupen todas mis emociones? Básicamente. Muy buena pregunta. Primero que yo esté muy tranquilo y en paz. ¿Cómo lograrlo? Que yo esté monitoreando, esa es al menos nuestra fórmula, nuestras emociones 86.400 segundos de cada día. ¿Cómo nos damos cuenta? Las reacciones, los rasgos faciales,
Si una persona está triste, molesto, enojado, pues se le nota inmediatamente en el rostro. Por más que quiera fingir y quiera decir que no es así, así es. Entonces, por eso es decir, sí, en este momento me siento triste, molesto, enojado. Entonces, primero hacer el ejercicio de liberación de emociones. ¿Cómo? Entonces, lo que nosotros sugerimos es pegar con las palmas de las manos sobre las piernas y soplar hacia el centro de la tierra. Que toda esa energía tóxica de enojo, coraje, tristeza, frustración, ansiedad, angustia, el síndrome de los panchos o de los tecolines, se vaya hasta el centro de la tierra y ahí se consuma 6.700 grados centígrados. Si la persona se empieza a cansar, incluso a marear, preferible así a que esa persona esté intoxicada. O estalles, ¿no? O estalle. Afuera. Entonces, otro ejercicio que también retomamos de terapia del campo mental es pegar con el filo de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda. Como cortando Eso, pan como para los que nos cortando están y escuchando. como cuchito de palo. ¿Sí? Ajá. O también soplando de diferentes maneras. Una forma de soplar es haciendo trompetillas. Otra forma de liberar emociones haciendo ronroneo. Este es muy efectivo porque en acupuntura se habla de lo que son los meridianos. Y un meridiano, el principal o de los principales es el gran gobernador. Ese va del paladar, sube por la cabeza, sube hacia la cabeza, baja por la columna y llega hasta el coxis. Y el de la concepción va de la lengua al área sexual, de tal manera que cuando se hace activación de la lengua, activando el paladar, los dientes, produciendo saliva, eso hace que esa persona también empiece a liberar todas esas emociones. Este es un entrenamiento de todos los días. Y respirar profundo, respirar. Sí, Es un bienestar integral, ¿no? Eso ya viene después, Ana Ajá. Paula, porque primero es sacar con toda esa fuerza, toda esa energía, como cuando explota el popo, que salga como va. Pegarle a la almohada. Pegarle a la almohada, pegarle a quien se pueda o se deje. La pared. Que me llama la atención porque cuando comentaste de la persona tóxica, Sí. normalmente la persona tóxica cree que el otro es el tóxico. Desde luego. De hecho, todo lo que es de sí mismo Sí. se lo echa a la otra persona. Proyectas. Así es. ¿no? Sí. Y habla de toda la toxicidad de él, de esa Ajá. persona al otro. Claro, A mí me da mucho la atención porque creo que vas a tener un taller así es, Luis Felipe. y creo que ahí es donde podemos hablar de algunas cuestiones de esto, ¿no? Porque está hablando Sí. precisamente del poder que puedes tener interior para evadir toda esta cuestión de la toxicidad de la persona. Esa sería la mejor fórmula, Luis Felipe, Luis, Ana Paula, para hacer una especie de blindaje, más que este blindaje no se tome como si me pusiera una coraza, un escudo impenetrable, como Sí, no es esa una negación. metáfora del caballero de la armadura oxidada, Ajá. sino es de que me permita simplemente preservarme de los acontecimientos, de las personas que son así. Una técnica que también manejamos aquí se llama barras de access y en la cual nos permite el respetar los puntos de vista diferentes a los nuestros. Simplemente decimos, interesante punto de vista. No decimos está mal, no lo censuramos, enjuiciamos, condenamos, mandamos al infierno, sino simplemente es decir, pues respeto tu interesante punto de vista. No lo magnificas. No lo magnifico. Ni lo compras. No lo compro, no lo... Interesante punto de vista. Interesante punto de vista. Sí. Oye, Nada háblanos más. de tu taller. Sí. Bueno, pues es un taller que vamos a dar con una amiga, Brenda Ramírez Martínez, el próximo sábado 25 de mayo en el Centro Cultural Trillas de Belisario Domínguez 53 en el centro de la Ciudad de México. Y ahí hablaremos precisamente de estos temas, con ejercicios muy prácticos, muy sencillos, incluso de manera muy personalizada. Generalmente en este tipo de intervenciones decimos, a ver, queremos voluntarios. ¿Quién viene en este momento con tristeza, con enojo, con odio, rencor, resentimiento? Que pasen al frente. Y ahí hacemos primero un ejercicio de grupo. Y ya si la persona, como decían en mis tiempos, y si los síntomas persisten, pues consulte ya al especialista. Entonces sí hemos tenido esa fortuna de que la persona que va a nuestros talleres pues sale contenta o sale satisfecha porque encuentra herramientas muy útiles y prácticas para estar bien 86.400 segundos de cada día, porque incluso tenemos un mudra. Si me acompañan, me pueden acompañar a hacer este mudra, y esta declaración decimos de esta forma, lo natural, biológicamente hablando, es estar, y luego gritamos ¡bien! Y otra vez decimos, bueno, también parte es el factor sorpresa de que sacamos a la persona de su estado y pues ya la persona se ríe, como en este caso, o la persona
Sí, y Este tus- taller Cambia. va a ser el Sí. sábado 25 de mayo a las 10 A las a.m. 10 de la mañana en Belisario Domínguez 53, Centro Y va Cultural dirigido Trillas. a mujeres, por lo que estoy Va viendo. dirigido a mujeres. Entonces Mujer yo les digo a los hombres que ya no aguantan, que tengan alguna diferencia con sus mujeres, bienvenidas. Ajá. Después vamos a tener uno para hombres y después otro para familias. Sí, para que todos cambien, Para que ¿verdad? todos cambien. Para que todos cambien. Porque ahorita que decían también del caso de los niños que a veces llevan al consultorio, le decimos, pues es el abordaje es integral. No solamente llevar al niño de 3 a 5 años, sino que toda la familia entre al programa. Yo, Eso de hecho, sería veo lo a los ideal. papás. Así es. Yolanda Granados, yo trabajo en una tienda de ropa. Siempre que salgo de trabajar quiero matar a alguien. Híjole, pues así le fue, ¿no? Atender gente también está complicado, ¿no? Ser Sí. dependiente, ¿no? Sí, porque todo lo toman de manera muy personal y bueno, parte también de lo que aquí aplicamos es cierto. los 4 acuerdos de mi amigo Miguel Ruiz. Buenísimos. No te tomes nada, Nada personal, o sea, personal. no es contigo, cada quien trae su propia historia, su propio rollo. ¿sí? Bueno, pues yo te recomiendo, No hagas Yolanda, que vayas el suposiciones. sábado 25 al taller Mujer Activa, tu poder interior. Así es. Y si dices que vienes del programa, entonces te hacemos un importante descuento con mucho gusto. Y de todos modos te vamos a Sí. dar cafecito, un También, libro, un un kit de libro. participante y va a haber una rifa de premio sorpresa. Sí. Imelda Alderete, todos dicen que me ponga en los zapatos de los demás, pero nadie se pone en mis zapatos. Eso, fíjate, ese tiene toda la razón. Parte de nuestro servicio es ir a ciertos hospitales. Me ha tocado ir con pacientes ostomizados, son los que tienen una bolsita porque ahí sale, digamos, todo lo que es los desechos. Y de manera muy sabia, el director de ese centro decía, si yo les digo que los comprendo, les mentiría, porque yo nunca he estado en esa situación. Claro. Yo sí puedo decirles que los escucho y nada más y los acompaño. Muy difícil el arte de la empatía, que eso ya también sería otro tema. Yo solamente quiero decirles, el concepto moderno de empatía es celebrar jubilosamente el desenlace feliz que queremos para esa persona. Pues sí. Porque a veces se ha malinterpretado que es sufrir con el otro. Ay, mira cómo sufres. No, es celebrar por anticipado el desenlace feliz que deseamos de todo corazón para esa persona que queremos o que amamos. Luis Felipe, ¿con qué te quedas? Pues Tenemos un esta minuto. con esta parte de ver las emociones como un síntoma, que hay algo atrás que hace que nosotros reaccionemos y sentamos como que estamos sintiendo. Ana Paula. Que no proyectemos, ¿no? No proyectemos hacia afuera lo que traemos adentro, nos hagamos responsables de nuestras emociones. Si te sobrepasan, puedes buscar ayuda. Perfecto. Algo último que quieras decirle al auditorio. Pues mi gran agradecimiento a cada uno de ustedes, Luis, Ana Paula, Luis Felipe Gracias y todo a el ti. equipo de 620, la música que llegó para quedarse. Bueno, pues nos tenemos que ir, no nos queda de otra. Muchas gracias, a nuestro queridísimo productor Julián Solís el Morrison, a nuestro Beethoven de las consolas, Alberto Aguilar. Buenas Bien, tardes. Gracias, Alberto. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.